Si te viera don Hipólito. Una vez, algo así como 120 años atrás, una organización que se llamó la Unión Cívica de la Juventud. Se trataba de jóvenes comprometidos con una situación social, política y económica. Eran tiempos de conservadurismo extremo en un país joven. Julio Argentino Roca había elegido como su sucesor en la presidencia a Quintana. La crisis económica, como casi siempre en nuestra historia, se cobraba sus deudas entre las clases populares. Esos jóvenes venían a romper con el acartonamiento de una política que era para muy pocos. Venían a fundar la Unión Cívica. Pero nada iba a ser fácil. Es cierto que eran otros tiempos, pero una parte de la Unión Cívica fue captada hacia las filas del conservadurismo. La lideraba Mitre y pasó a llamarse Unión Cívica Nacional. Aún así, otra parte decidió ir por el camino difícil y seguir resistiendo la corrupción del Partido Autonomista Nacional. En 1893, Leandro Alem tomó las riendas de un partido que estaba destinado a hacer historia, la Unión Cívica Radical. Es cierto, eran otros tiempos, pero ¿quién podrá negar que los dirigentes de la Unión Cívica Radical tuvieron un rol fundamental en el levantamiento armado de ese año? Que volvieron a participar en un intento de revolución contra los conservadores en 1905, que resistieron desde una posición intransigente de abstención electoral esos 36 años del PAN en el poder, que Alem tomó la decisión drástica de quitarse la vida antes de negociar con el enemigo político, que cuando finalmente llegaron al poder, allá por 1916, de la mano de Hipólito Yrigoyen, fueron los primeros en reconocer a las clases medias como agentes políticos. ¿Quién podría siquiera poner en tela de juicio que el primer golpe de Estado de nuestra historia fue organizado por la burguesía nacional contra ese gobierno de masas que era el de Yrigoyen, el de la UCR? Ya sé, lo entiendo, eran otros tiempos. Pero hubo un gobierno radical que nos trajo la esperanza del regreso a la democracia después de la más sangrienta dictadura de nuestra historia. Tuvo un presidente que se posicionó frente a las demandas de esa burguesía nacional eternamente beneficiada por tantos gobiernos genuflexos a sus intereses. Sí, por supuesto que no soy inocente. Eran otros tiempos. Pero resulta que el domingo pasado, ese mismo partido que resistió al conservadurismo del PAN, que fue derrocado en el 30, que volvió con otros personajes durante el exilio de Perón con Frondizi e Ilia, que nos trajo de regreso a la democracia real con Alfonsín, ese mismo partido quedó fuera de la contienda presidencial porque perdió la interna contra la expresión más rancia de la derecha argentina. Y perdió en serio, 81-11. Y entonces salieron a declarar alrededor de las 11 de la noche, abrazados con esa misma derecha que está hecha carne en la figura del Mauricio Macri. Sí, de nuevo, entiendo, perdón, ya lo sé, eran otros tiempos. Pero resulta que es el mismo partido de Alem, que priorizó las convicciones políticas ante la propia vida, de Yrigoyen, que fue derrocado y encarcelado por la derecha por representar a las clases medias, de Ilia, derrocado por los militares por ir en contra de los intereses de las empresas farmacéuticas y negociar el regreso de Perón, de Alfonsín, que se metió en la boca del lobo para denunciar las injustas ventajas de la sociedad rural. Por favor, explíquenme, sin decirme que eran otros tiempos, ¿qué hizo ese mismo partido saliera a mostrarse con la expresión más recalcitrante de la derecha? A confirmar, como salieron el domingo pasado, que su candidato a la presidencia es un miembro de la clase social que derrocó a sus dirigentes históricos más importantes. Ernesto Sanz, si don Hipólito te viera, si te vieran a Lemo Alfonsín, no te reconocerían, como no te reconocemos nosotros, y como no te reconoces vos, desde el mismo momento en el que abandonaste tus ideales republicanos para ponerte al fondo de la fila del Niño Mauricio y su programa, que propone todo eso que vos decías combatir históricamente. Vos podrás decir que son otros tiempos y esa frase te va a quedar muy bien, pero todos sabemos que en el fondo, vos también sabés que los principios que vendiste para mantener tu kiosquito en el Congreso ya no los vas a poder comprar ni con todas las obras que te tire el Niño Mauricio. Porque en el fondo, muy en el fondo, tu naturaleza te quiere matar. Para todos ustedes, un tema de Los Redondos, Patricio Rey y sus redonditos de ricotas, desde Último Bondi a Finisterre. Sí,
para Ernesto también. Está frito, Angelito. Hasta la semana que viene.